Quiero el divorcio, lo soltó con la misma indiferencia con la que me avisa de que ya no queda leche de almendras. Sin preludio, sin sollozos, de pie en el umbral, con esos malditos Jaggers de Yemon y el teléfono en la mano como si acabara de recordar que debía terminar un mensaje de texto, de paso, también nuestro matrimonio de 19 años. Alcé la vista de mi taza de café, pestañeé una sola vez y dibujé una sonrisa serena, ni sutil sarcasmo, ni rictus forzado, un gesto tranquilo que sonó a «está bien, querida». Su ceja se alzó apenas 1 milímetro, un tic imperceptible para cualquiera, pero para mí, que llevaba casi 2 décadas descifrando cada uno de sus suspiros pasivo-agresivos, fue un relámpago. Ese tic rasgó su guión por la mitad. Ella esperaba resistencia, drama, una súplica lastimera. Probablemente practicó la escena frente al espejo anoche, ensayó su tono dolido, tal vez hasta se inspiró en algún TikTok de divorcios. Pero no pregunté por qué, ni por quién, ni siquiera pestañeé. Bebí un trago de café y volví a la sección económica del periódico, como si me hubiera contado que el perro del vecino había muerto. Se quedó en el umbral, esperando verme lanzarme tras ella, preparada para la detonación. En cambio, me levanté, enjuagué la taza en el fregadero y dije: entonces lo hacemos limpio, sin abogados, si no hacen falta. Te quedas con el Tesla, yo recojo mis cosas este fin de semana. Abrió la boca, la cerró de golpe, ladeó la cabeza, y al fin, preguntó con esa voz llena de sorpresa: ¿así nada más? Encogí de hombros. No eres la primera que me abandona este año. Dio un paso atrás, frunció el ceño creyendo haber escuchado un mensaje cifrado. Quizá lo era, en enero me dejó mi socio en el negocio, luego, mi hermano dejó de hablarme tras el reparto de la herencia, hasta mi barbero se mudó a Scottsdale. Pero a diferencia de ellos, nadie intentó jugar ajedrez con un hombre que ya había quemado el tablero. Permaneció unos segundos más, con esa indecisión nueva en ella. Elise, siempre tan segura, con un plan para cada crisis, bromeaba diciendo que podría organizar un funeral antes de que siquiera cayese el cuerpo. Por primera vez se mostró pequeña. Y yo no estaba enfadado, o al menos no lo suficiente como para que le importase. Eso la desconcertó más que cualquier grito, mi calma le ardía como desprecio, como si ni siquiera mereciera la ira suficiente para lanzar una taza. Tiró de su bolso, se forzó una voz brillante. Muy bien, entonces. Y se fue, con ese andar tambaleante de quien había contado con ganar una partida que acababa de desconectarse. En el silencio resonante de la casa, me serví otra taza de café, esbocé la misma sonrisa y empecé a escribir mi próxima lista, no de lamentos, sino de los pasos que daría a continuación. Al día siguiente, en el café, Elise clava la pajita en la tapa de su batido verde carísimo, como si aquello la ofendiera personalmente. No se inmuta cuando Madison comenta en voz baja: tal vez está en shock. Se mudó 2 días después, empaquetó todo y ni siquiera se llevó el televisor. Se fue como si ya tuviera una estrategia de huida trazada. Un silencio tenso precede a Jessica, la que trae el divorcio desordenado en la sangre, ojos brillantes de morbo. ¿Estás segura de que no lo veías venir? Elise entrecierra los ojos. No estábamos tan mal. Pero hasta ella escucha la duda en su propia voz. Se cubre con un sorbo, la pajita cruje contra el hielo. Daniele, convencida de que la terapia lo arregla todo, inclina la cabeza en ese gesto de quizá no fue solo él. Elise lo siente, el cambio de mirada, la sospecha de que no fue ella quien dejó a Paul, sino el quien la dejó a ella. Y esa, reconoce, es otra humillación. De regreso a casa, revisa su Instagram, nada nuevo. Abre Venmo, ve que él cortó todos los pagos compartidos, la suscripción a Netflix desapareció, Spotify ya no forma parte del plan familiar en Alexa. Se fue sin combate, limpio, eficiente, como si llevase meses preparando el golpe. Esa noche,
tumbada con el teléfono sobre el pecho, se pregunta qué clase de hombre sonríe ante un divorcio y se va sin una cicatriz. Lo primero que la descolocó fue el armario, vacío. Ni un desorden, ni percha colgando. Lo mismo en los cajones, ni un calcetín, ni un gemelo, ni siquiera esa sudadera de Notre Dame que él veneraba cada domingo. Desapareció todo. A la mañana siguiente de nuestra conversación, si es que así puede llamarse, Paul salió con una bolsa de lona negra y una caja bajo el brazo, murmurando: «Me encargaré del resto pronto». Ella esperaba que aquello significara semanas de encuentros incómodos en el pasillo, tal vez una disputa por el Vitamix, algún escombro emocional. Pero cuando regresó a casa, al día siguiente, el silencio era absoluto, ni rastro de su colonia en el lavabo, ni el neceser de afeitado, ni cargadores de teléfono, ni recibos sueltos, ni esos mensajes de última hora de «se me olvidó esto». Solo un vacío quirúrgico. Hasta había desmontado el desatascador de su lado del banco de trabajo en el garaje. Elise deambulaba de una habitación a otra, como buscando pruebas de un crimen, una nota olvidada, una mancha en la pared, un rencor mal guardado, pero nada. Paul se había ido de la casa con la misma frialdad con que desinstalas una aplicación, sin escándalos, sin aviso, sin rastro. Incluso el calendario de Google compartido apareció completamente borrado, como si todo el matrimonio hubiera sido un simple marcador de posición. Esa noche, se sentó al borde de la cama mirando el espacio donde antes reposaba su base de carga, masticaba el interior del labio, sin tristeza, sin ira, solo desconcierto. Revisó su LinkedIn, activo, mismo puesto, misma foto de perfil, ni un solo nuevo contacto. Abrió su correo electrónico, escudriñó la aplicación de la lista de la compra que compartían y comprobó la cuenta de Amazon, desconectada. Ni un cepillo de dientes había dejado atrás. Pero lo que realmente la heló por dentro fue el hallazgo en el ático, un antiguo MacBook de Paul, cubierto de polvo, el primero que había tenido, el que ella estaba casi segura de que él había tirado hace 6 años. Lo encendió, la contraseña seguía funcionando, pero estaba vacío, sin archivos, sin documentos, sin fotos. Solo un único archivo en la papelera, guardado meses atrás, con una nota que decía: «Algunas personas no queman puentes, construyen salidas». En ese instante, su estómago se revolvió. No era un arrebato emocional ni un impulso. Paul había planeado cada detalle y no se lo contó a nadie, ni siquiera a ella. Porque Paul siempre fue el mejor en desaparecer cuando realmente importaba. Todo comenzó con un brunch, como no podía ser de otra manera, en ese local caro del centro con paredes de aspecto rústico y huevos de $18. Elise estaba despotricando contra la gran escapada de Paul cuando Jessica posó su mimosa con demasiada suavidad y dijo, girando la copa: «Creo que lo vi la semana pasada». Elise dejó el tenedor suspendido en el aire. Jessica continuó, con la mirada alerta hacia la puerta. «Estaba en Little Clover el miércoles por la noche. Yo estaba con Chad en ese evento de trabajo, sentada cerca de la barra, y sí, te juro que era él». «¿Paul en Little Clover?», se rió Elise. «Odia ese sitio, dice que huele a aceite de trufa y sueños rotos». Jessica esbozó una sonrisa contenida, pues no parecía odiarlo, sacó el móvil y deslizó la pantalla hacia ella. Elise inclinó el teléfono, allí estaba él, con una americana azul marino que ella no recordaba, apoyado sobre una mesa iluminada por lámparas color camello, riendo con una mujer rubia de unos 40 y tantos, elegante, con la piel luminosa y la seguridad de quien duerme bien y se quiere a sí misma. No había contacto explícito, pero Elise reconoció esa complicidad, la manera en que ella se aferraba a la copa de vino, la inclinación de cabeza de Paul mientras escuchaba. No era la postura de una primera cita, sino algo familiar, íntimo. «Debe estar haciendo contactos de trabajo», tartamudeó Elise al devolverle el móvil. «Ella será compañera de la oficina».
Jessica arqueó una ceja. No dijiste que él trabaja en remoto, pero no discutió. Y ese silencio fue lo peor. De regreso a casa, Elise abrió la cuenta de correo antigua de Paul, la que aún estaba enlazada a su iPad por error, y examinó cada carpeta, nada de vuelos ni cenas ni pistas evidentes. Hasta que halló, en destacados, un archivo titulado Contrato Elmwood con fecha de hacía 2 meses. Elmwood era un edificio de lujo en el distrito de arte. Elise abrió una nueva pestaña, buscó los planos, lofts modernos, suelos de madera, ventanales enormes, demasiado lujoso para un hombre que antes juraba lealtad a los muebles de Costco y afirmaba que los cojines decorativos eran una estafa. Un nudo le aprisionó el estómago. Él no solo se mudó, mejoró, y lo hizo sin pedir permiso, sin culpas y sin ella. Aquella noche, vertió su segunda copa de vino y repitió la foto borrosa del móvil de Jessica una y otra vez, cuadro a cuadro. No por desesperación, sino porque, por primera vez, dudaba de si él alguna vez. Lo primero que le impresionó fue el aroma, lino limpio con un matiz de cedro, sutil pero caro, como esos hoteles exclusivos que no tienen anuncios en internet. No el hedor habitual de gimnasio y desconsuelo de un soltero. Había esperado encontrar un cubículo diminuto con pretensiones de nuevo rico, en cambio, el apartamento de Paul era un espacio amplio, preciso, con iluminación suave, cuadros enmarcados, no meros pósters de Ikea, un sofá de cuero negro y un tocadiscos de verdad. No había montones de correspondencia sin abrir, ni restos olvidados pudriéndose en la nevera. Tenía plantas vivas. Se forzó a fingir indiferencia, pero su mirada chocó con la estantería empotrada, repleta de libros de tapa dura, sin estrenar y ordenados alfabéticamente. Y allí, sobre la mesa de entrada, un pequeño plato de mármol que contenía una sola llave de bronce, una tarjeta de acceso de hotel oculta detrás y un delicado pendiente de oro. Elise se quedó paralizada, sin aliento. No era de ella, desde luego, aquello no fue casual. Entonces escuchó una risa tenue desde el balcón. Se giró y allí estaba aquella mujer de la foto, pero mucho peor, no una treintañera de Instagram, sino una mujer curtida y segura de sí misma, con la habilidad de saber qué palabras encajarían en una junta directiva y cuáles omitir en un desayuno de domingo. Llevaba joyas de plata sencillas, blusa marfil y un vaso de vino tinto en la mano, parecía perfectamente a gusto en ese entorno. Paul la siguió con 2 copas en la mano, relajado en su suéter azul marino. Elise nunca le había visto los ojos tan tranquilos. Él dirigió apenas una mirada a Elise y comentó sin aliento de bienvenida ni ápice de incomodidad. No esperaba verte tan pronto, dijo, dejando las copas sobre la mesa. Elise sintió la garganta resecarse. Yo, pasaba por aquí. Asintió sin ofrecer asiento, sin charla trivial. No era rudeza, era pura indiferencia. Elise volvió la vista hacia la mujer, que fingía desplazarse por su teléfono con cortesía, sin tensión ni actuación, solo calma. Los 3 permanecieron inmóviles en ese silencio urbano, y por primera vez en años, Elise se sintió la invitada de más en la habitación, ni anfitriona, ni centro de atención, simplemente un cuerpo ajeno a la órbita de una escena perfecta. La percepción la golpeó con fuerza y velocidad. Él no solo había rehecho su vida, sino que encajaba de maravilla en ese escenario limpio, moderno y preciso, junto a ella, irradiando ligereza, como si se hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba años cargando sin saberlo. Elise se dio la vuelta para marcharse antes de que su voz se quebrara. No dijo adiós, no quería arriesgarse a que él no lo devolviera. En su mente repasó el mensaje 20 minutos antes de escribir. ¿Podemos hablar? Nada de hola, ni ¿cómo estás? Esas 3 palabras frías y calculadas eran el señuelo perfecto. Esperó quizá una respuesta preocupada, una chispa de curiosidad, pero en 2 minutos su teléfono mostraba el texto de Paul. ¿Sobre qué? Ni punto, ni emoji, ni signo de interrogación,
solo 2 palabras tan quirúrgicas y gélidas como una bala. Elise dejó el móvil en la mesa, sintiendo un nudo que ascendía por su tráquea. Intentó no tomárselo a pecho, pero resultó imposible. Aquel era el hombre que antes escribía párrafos enteros en sus tarjetas de cumpleaños, que lloró con una película de Pixar y la pidió en matrimonio con un poema tembloroso. Ahora le respondía como a un agente de telemarketing. Tecleó, borró y volvió a teclear. Pensé que podríamos aclarar las cosas. Pasó 1 hora sin un solo mensaje. Abrió Instagram, su cuenta seguía privada y sin nuevas publicaciones, pero la foto de perfil había cambiado, un Paul en traje nuevo, con la barbilla erguida y la mirada segura. Amplió la imagen para ver, en el reflejo borroso de sus gafas de sol, la misma rubia de la cena, postura perfecta, sonrisa confiada. Una vena palpitó en su sien. A las 9:43 llegó un nuevo mensaje. Creo que todo está bastante claro. Lo leyó y comprendió la audacia y el poder de aquel repliegue. Era como discutir con un terapeuta que ya te ha diagnosticado y dado por imposible. No había gancho emocional, solo distancia clínica. Paul siempre había dominado cada evento, pero aquello no era serenidad, era un cierre definitivo, no por despecho, sino por simple evolución. Elise percibió entonces que él no se había ido porque estuviera herido, sino porque descubrió que podía hacerlo, y no necesitaba nada de ella, ni respuestas, ni cierre, ni su permiso. Se dijo a sí misma que daría una vuelta sin rumbo, respirar el aire nocturno y olvidar. Pero al aparcar frente al edificio del MWOD, las luces iluminando la entrada pulida y el toldo de latón, no arrancó el motor. Permaneció sentada, el corazón retumbando. Finalmente bajó, avanzó hacia las puertas de cristal como si todavía le perteneciera aquel espacio. El conserje levantó la vista y preguntó su nombre. Con voz más fina de lo esperado, Elise respondió. Elise Halpern. ¿Tiene cita? Inquirió él. Soy su esposa, dijo, y corrigió al instante, gimiendo por lo bajo, ex-esposa. Él alzó una ceja, marcó un número en la centralita y asintió. Está autorizada. Elevador al penthouse a la derecha. Le abrió la puerta sin titubear, y solo esa concesión la inquietó más. Paul no tenía motivo ni obligación. Podía ser un gesto de generosidad o una trampa para mostrarle algo. Subió en silencio, observando los números brillar en el metal cepillado y su reflejo, ojos alerta, labios demasiado rojos, americana abrochada mal. Al abrirse las puertas, un suave haz de luz y un jazz lejano la recibieron. Allí, en el salón de planta abierta, dentro del rinconcito de la cocina, Paul estaba descalzo, con pantalones oscuros, remangándose la camisa mientras servía vino en 2 copas. La mujer del estofado reía junto a él, su mano rozando el hombro de Paul como si aquello fuera cotidiano. Ninguno lo vio al principio. Elise avanzó un paso. Paul alzó la mirada y, tranquilo, casi divertido, articuló. No te esperaba hoy. Su boca se abrió sin emitir sonido, no había preparado un momento tan íntimo, tan casual, tan despreocupado. Apenas pudo articular. Creí que podríamos hablar. Mientras en la cocina el aroma de lo que hervía en la olla de cobre se fundía con aquel silencio imposible. No era suya y, desde luego, no fue casual. Entonces oyó una risa suave desde el balcón. Se giró y allí estaba ella, la mujer de la foto, pero mucho más imponente, no una joven de 25 años fingiendo en Instagram, sino una mujer experimentada, segura, que sabía qué decir en una sala de juntas y qué ignorar en un brunch. Llevaba joyas de plata sencillas, blusa color crema y un vaso de vino tinto en la mano, se la veía tan cómoda como si aquel lugar fuera suyo. Paul la siguió, 2 copas en la mano, relajado con un suéter azul marino. Elise nunca le había visto tan tranquilo.
Él la miró apenas un instante, con la misma paciencia fría de quien nunca ha tenido que suplicar, dijo. Paul no se ha mudado. Bueno, respondió ella, sintiendo el calor subirle al cuello. Dijiste, estamos cenando. Elise pestañeó. La humillación la dejó sin aliento. Cena con ella, en ese lugar perfecto y cálido que apenas olía a Paul. Quizá podrías salir un momento, suplicó, deseando recuperar aunque fuese un ápice de control. Paul ladeó la cabeza con lentitud. Podría, pero no quiero. Eso impactó como un puñetazo. La otra mujer alzó su copa y preguntó, esta vez con genuina cortesía, como si Elise fuera una desconocida. ¿Quieres un poco de vino? Elise negó con rapidez. No me quedaré. Solo, necesitaba verte. Paula sintió una vez. Pues ya lo has hecho. Y volvió al fogón, como si Elise se hubiese convertido en sonido de fondo en una vida que alguna vez fue suya. La mesa ya estaba puesta cuando ella dio un paso más adentro, una vela alta parpadeaba entre dos servilletas de lino, dobladas con precisión. Copas de cristal brillaban y en lugar de sus antiguos platos de cerámica gastada, pesados y elegantes platos de cerámica nueva ocupaban su sitio. La lista de reproducción de jazz suave era tan cuidada que nada tenía que ver con su aleatorio Spotify habitual. Esto no era un descuido, era un escenario, y ella acababa de entrar tras el telón ya levantado. Paul la vio aún vacilando en el umbral, como una camarera que se ha acercado demasiado a una mesa privada. No dejó de servir el vino, terminó con un giro tranquilo y dijo con perfección. Perdona, ya hemos empezado esa frase. No fue un reproche de «me interrumpes, ya hablaremos». Fue un «esto no va contigo». La mujer giró levemente en su silla, elegante, relajada, observándola con el interés apacible de quien contempla un mueble viejo arrastrado al salón. Elise no se sentó, no había invitación. Permaneció inmóvil, un fantasma excesivamente arreglado en una mesa que ya no la recordaba. Paul tomó asiento frente a aquella desconocida, levantó su copa y sonrió. Por las noches de jueves. Por las noches de jueves, repitió ella, chocando suavemente su copa con la de él. Las manos de Elise temblaron, quiso gritar, lanzar un discurso furioso sobre la rapidez de todo esto, lo inapropiado, sospechoso, calculado, pero no había espacio para la emoción, ningún hueco en el guión. Aquello no era un despecho ni un juego de rencor, era su nueva rutina. Observó cómo Paul partía un trozo de baguette caliente y se lo ofrecía a la mujer con naturalidad. No volvió a mirarla, y eso dolió más que cualquier silencio. Lo peor no era el mutismo, sino lo completo que resultaba sin ella. Te mudaste muy rápido, se le escapó a Elise, la voz rota, surcando el suave murmullo del jazz y el tintinear de los cubiertos. Paul levantó apenas el tenedor de su risotto, sin apartar la mirada ni un segundo. Entraste tú muy rápido, respondió, y retomó la comida como si le preguntara si quería más sal. La mujer ladeó la barbilla, confusa pero sincera. Perdona, ¿quién es ella? No, ex esposa, no, Elise, no la madre de sus hijos, ella. Las palabras fueron un bofetón. Elise retrocedió un paso, Paul no contestó, no la presentó, no hizo aclaración alguna. Siguió comiendo como si su presencia fuese irrelevante. Elise sintió estallar algo dentro, por un instante, casi alzó la mano para lanzar esa copa de pino contra la pared inmaculada, exigiendo reconocimiento, cierre, cualquier cosa. Pero solo pudo quedarse allí, ardiendo de impotencia. Realmente me borraste así, con tanta facilidad. Por fin, Paul alzó la vista, imperturbable. No te borré, dijo. Simplemente dejaste de ser relevante en este capítulo. La mujer levantó una ceja, medio impresionada, medio curiosa, como quien observa a alguien cortar un cable sin pestañear. Elise abrió la boca,
pero ningún sonido emergió. Paul volvió a su invitada, sonrió y añadió: «En fin, me estabas contando lo del acuerdo de Napa». Y con esa frase, pasó la página. Ella se quedó en el pasillo, aferrada al bolso como si fuera un salvavidas de dignidad en lugar de un estuche de recibos y bálsamo labial. 10 minutos más tarde, Paul salió de la cocina tras acompañar a la mujer al ascensor. No se apresuró, no pidió disculpas, simplemente se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándola como un contratiempo menor. «Solo quiero hacerte una pregunta», dijo ella, evitando su mirada. Paul permaneció en silencio, esperó. «¿Alguna vez me quisiste?», murmuró ella, tan suave que la voz apenas rozó el aire, más súplica que reproche, un susurro de algo que ni ella misma había reconocido hasta ese momento. Él no se burló, no esbozó una sonrisa sarcástica. Dejó que el silencio se extendiera unos instantes y luego respondió: «Te quise, hasta que dejaste de ser tú». Sencillo, preciso, sin rencor ni poesía. Aquella frase era imposible de superar, no por su crueldad, sino porque era la verdad. En ese instante, algo en Elise se quebró. Sus costillas crujieron, un colapso imperceptible que llega cuando el fuego ya no arde. «No me detuve», murmuró. Paul alzó una ceja. «¿Has olvidado cómo es?», respondió, apartándose con suavidad hacia el ascensor, sin prisa, simplemente indicando el camino. Elise se quedó allí un instante más, buscando cualquier resquicio de calor, un destello de remordimiento o siquiera un insulto final, pero en él ya no quedaba nada para ella, ni odio, ni pena, solo espacio, y él no pensaba cederlo. No dijo adiós, ni pidió un abrazo, no cerró la puerta con estrépito ni lanzó una última granada de reproches. No lloró, no ahí, no frente a él. Se limitó a girar despacio sobre esos tacones que de pronto le apretaban 2 tallas, apoyó la mano en el marco de la puerta para no perder el equilibrio, un reflejo que aún vibraba en el aire cálido y al compás lejano del jazz. Paul ni siquiera se movió ni pronunció una palabra de despedida, la contempló marcharse con la apatía con que se cierra una reunión sabiendo ya lo que vendrá después. Ella salió al pasillo, la puerta no se cerró de inmediato. Aguardó, como conteniendo la respiración. No miró atrás y, entonces, escuchó el suave clic del pestillo, un sonido sin dramatismo, sin eco ni reproche, que le dijo con absoluta claridad que aquello había terminado. No era una pausa, ni un descanso del conflicto, ni una pelea de la que se recuperaría en 3 días. Era un final. Elise permaneció inmóvil en el corredor silencioso del edificio, ese tipo de pasillo que huele a madera pulida y a dinero, sintiéndose protagonista de una película que ya no era la suya. Nadie la siguió ni la llamó, hasta el ascensor tardó en llegar, como si el inmueble no tuviese prisa por dejarla escapar. Cuando finalmente se abrieron las puertas, entró, presionó el botón y vio los números descender. Entonces comprendió una verdad brutal en su simplicidad: aquella noche él no había perdido nada. La que lo perdió todo fue ella, y él ni siquiera tuvo que alzar la voz. La casa estaba demasiado en silencio, no era paz ni serenidad, sino un mutismo que convertía en gritos cada goteo de grifo. Elise se sentó en la cocina, en la misma mesa donde Paul leía el periódico con 2 azucarillos en el café y un ojo puesto en la cotización del mercado, la mesa que él mismo construyó cuando compraron la casa y todavía se tocaban sin pensarlo. Ahora, la superficie estaba impoluta, no limpia, sino estéril. Abrió el portátil casi por inercia, no había correos nuevos, ni invitaciones a cenar, un recordatorio de calendario parpadeó, aniversario irrelevante. Con gesto mecánico, accedió a Facebook. No sabía por qué, pero allí, en lo alto del feed, apareció una foto luminosa, impecable, demasiado perfecta para ser real, sin embargo, creíble. Paul y ella posando con copas de vino en una terraza bañada en sol, sonriendo como si protagonizaran un anuncio de seguros de vida que nadie necesita.
No había anillos, ni declaraciones de amor, solo esa intimidad casual que nace de saber que ninguno está fingiendo. El pie de foto era breve, a veces, la paz empieza donde acaba la súplica. Elise lo leyó sin que estuviera etiquetada, sin ostentación, había entendido que aquel mensaje no era un desafío mezquino, sino una afirmación. Y entonces lo sintió de lleno y para siempre, no era solo Paul avanzando, era Paul sanando, prosperando, y ella no había sido parte de ese proceso, ni siquiera la invitaron. La pantalla siguió iluminando la cocina durante 30 segundos más hasta que cerró la tapa. No lloró, ni cayó en cólera, se quedó allí, sola en el silencio perfecto que tanto había anhelado, finalmente comprendiendo lo que significa ganar una discusión y perder el ser.